Si no hemos trabajado previamente en organizar a la población, capacitarlos, asegurar que tengan planes familiares de emergencia o planes comunitarios de emergencia, que los distritos tengan planes de operaciones o de contingencia, los simulacros no van a ayudar mucho. Le damos la bienvenida a Arturo Liza Ramírez, especialista en gestión de riesgo de desastres de PREDES, porque mañana se va a realizar el simulacro nacional multipeligro. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Buenas noches. Le mencionaba un poco en interno y lo quiero sacar también a la opinión pública, de que no había mucha difusión de ese simulacro en los últimos días. Probablemente quiero entender que es por la coyuntura misma que se vivió mediáticamente. Sin embargo, el nivel de sensibilización a la población no se sintió tanto. Sí, bueno, es cierto. Normalmente las actividades que se desarrollan para que la población participe en estos ejercicios es mucho más difundida, pero tenemos que entender de que la población tiene, o mejor dicho, los sismos pueden ocurrir en cualquier momento y tenemos que estar preparados a diferentes tipos de escenarios, ¿no? Cuando se ejecuta un simulacro a las 10 de la mañana, el objetivo principal es la población estudiantil y la población de a pie, en oficinas, que están en mercados, que están en sus centros laborales. Exitosa. En la tarde siempre hay un mayor número de población dentro de sus casas, y los sismos y los simulacros nocturnos permiten también que las actividades se desarrollen, considerando que en las viviendas ya están, las familias han regresado del trabajo, los niños están en las casas y hay un mayor número de movimiento. Hay responsabilidad de los gobiernos locales en impulsar las actividades como simulacros, pero tenemos que entender que el simulacro pasa a ser un proceso de evaluación del conocimiento. Si no hemos trabajado previamente en organizar a la población, capacitarlos, asegurar que tengan planes familiares de emergencia o planes comunitarios de emergencia, que los distritos tengan planes de operaciones o de contingencia, los simulacros no van a ayudar mucho. Porque al final, cuando tú evalúes el resultado, vas a encontrar lo mismo, que la población no está organizada, no está preparada, no desarrolla... Que ni siquiera identificó su zona segura. Con eso que es tan básico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar que los gobiernos locales y las organizaciones que conforman las plataformas de defensa civil se organicen mejor y promuevan acciones de preparación. Se establece dentro de los lineamientos técnicos aprobados por la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector del sistema, unos lineamientos para la formulación de planes de preparación. Estos planes de preparación establecen procedimientos de cómo se organiza, cómo se desarrollan capacidades, cómo se implementan recursos para la gestión de riesgos para asegurar de que la población esté mejor organizada y actúe mejor. Si estos planes no se implementan, poco resultado vamos a tener. En un simulacro, al final se hace un análisis del ejercicio, pero cuando ocurre un evento real, los daños y las pérdidas de vidas pueden ser mayores si es que no hemos cumplido con este proceso de preparación. Y hablando de evento real, hace algunos meses hemos sido testigos de huaicos y deslizamientos producto del paso del ciclón Yaku, y veíamos imágenes increíbles de que estaba pasando ahí el huaico y la gente pasaba por encima con una cadena humana, arriesgando sus vidas, cosas que no deben de realizar. Incluso hubo un caso de un niño que fue arrastrado en Cieneguilla y que un vecino lo encuentra y le salva la vida. Pero ahí se da cuenta que no estamos preparados, a pesar de que son zonas de riesgo, Lima Este, Cieneguilla y otras zonas, incluso las playas, entiendo, Punta Hermosa, algo Claro. que hace años no había pasado, no saben qué hacer frente a un huaico. Sí, y por eso es importante que estos simulacros sean multipeligros. Comúnmente, antes se desarrollaban simulacros ante sismos. Solo de sismo. Porque se reconoce que en Lima el escenario de mayor destrucción puede ser un sismo de 8.8. Sin embargo, en diferentes partes del país existen fenómenos recurrentes relacionados con presencia de lluvias extraordinarias, huaicos, deslizamientos, inundaciones. Incendios forestales. Incendios también. forestales, bajas temperaturas, heladas, sequías, como se están presentando en la Sierra Sur del país. Entonces, los simulacros multipeligros permiten que las autoridades se organicen para ejecutar un simulacro que se oriente al peligro principal, el que puede causar más daño. Si nosotros nos preparamos ante
un sismo, el procedimiento que vamos a aplicar no es el mismo que ante un huaico. Es probable que una zona segura para un sismo sea una ruta o un canal de flujo de lodos. Y entonces tenemos que organizarnos y tener normas de conducta ante los diferentes peligros que conocemos. Y por eso es que es vital el conocimiento del riesgo. Y ahí también es vital la intervención, no participación, la intervención de los gobiernos locales. La municipalidad, el municipio, el funcionario de defensa civil, que conoce en las zonas críticas de la jurisdicción del distrito, organizar a la población. ¿Cómo vamos en ese aspecto con la forma como se involucran los gobiernos locales? Sí, como sabemos, los principales ejecutores de la gestión de riesgo de desastres son los gobiernos locales, los regionales y los sectores. Y el primer proceso que se implementa en la gestión de riesgo de desastres es lo que tú mencionas, el conocimiento del riesgo. Pero no solamente basta que las autoridades lo sepan, tiene que difundirse a la población para que la población se sensibilice reconociendo que está expuesta al peligro y que sus condiciones de vulnerabilidad pueden lograr que, si se manifiesta, los daños sean grandes. De esta manera la población se organiza. Pero también hay que reconocer que lo que acaba de mencionar Katiuska, que aún estando los flujos pasando, la gente se expone al peligro. Y eso es falta de cultura de prevención. Y eso es lo que tenemos que promover, fortalecer en la población, crear conciencia en la gente, que reconozca que viven en riesgo y que prepararse es un procedimiento necesario para salvar la vida. ¿Este simulacro multipeligro para qué hora está previsto el día de mañana? 3 de la tarde, se desarrolla el 15 de agosto a las 3 de la tarde, de alguna manera recordando lo ocurrido en el año 2007 por el sismo de Pisco y que fallecieron casi 600 personas y que es un evento que no se puede repetir, ¿no? Así es, se cumplen 16 años y cuánto hemos aprendido, ¿no? Sobre esto, realmente sabemos cómo actuar. Y algo que es importante, señor Lisa, es que estos simulacros deben hacerse también junto con la familia, ¿no? Es un plan familiar, tenemos que hablarlo sí o sí, mañana, hoy día, conversamos con la familia en la mesa, en la cena, en el desayuno. A ver, si hay un sismo, ¿tú qué harías? Tú te encargas de no sé, pues, bajar la palanca, tú te encargas de las personas vulnerables, de las mascotas o de la abuelita o el bebé en casa, tú de abrir la puerta, tú de proteger a la familia, tú de la mochila de emergencia. Hay que hablarlo, pero no sé si este tema está en el día a día de los peruanos. Sí, nosotros, como venimos ejecutando unos proyectos en Lima Sur y en Lima Norte, promovemos con la población la formulación de planes familiares de emergencia. Hay un mecanismo que promueve el INDECI, que es el IUEAO, de la familia preparada, que tiene que ver con I de identificar, la U de ubicar, zona segura, ruta de evacuación, la E de elaborar tu plan familiar, tu mochila de emergencia, la A de asignar roles y responsabilidades, justo lo que mencionas. ¿Quién hace qué? En la preparación, ¿cuál es mi responsabilidad? Y si ocurre la emergencia, en la respuesta, ¿cuál es mi labor? Y la O de organizarnos, organizar simulacros, participar. Entonces, venimos impulsando estas actividades, sin embargo, el alcance que pueden tener organizaciones como la nuestra no son suficientes. Y por eso es que es importante que las autoridades asuman esta responsabilidad, lideren estos procesos, porque si ocurre el sismo que estamos esperando de 8.8 de magnitud, no solamente es evacuar, van a pasar 2, 3 días que las familias solas, en comunidad, tienen que organizarse para poder sobrevivir esos primeros días, porque si la capacidad de respuesta nacional se ve afectada, ¿cómo van a recibir asistencia? Es probable que los primeros 3 días no reciban ayuda humanitaria y entonces ellos tienen que estar organizados para poder soportar esos días. ¿Y se vio desde PREDES si es que la gente en mayor cantidad ya tiene lista su mochila de emergencia? En los lugares que venimos trabajando, es que ahí viene el tema, ¿no? Donde venimos trabajando nosotros impulsamos estas acciones, se promueven las labores, la población se prepara, se organiza, pero también hemos visto que muchas comunidades todavía no están organizadas ni capacitadas. Y sobre todo, algo que hemos podido identificar, que en poblaciones donde existen necesidades comunes, y justo relacionando con el tema que mencionaban hace un momento, ahora, ¿no? Que les falta agua, que les falta servicios, su nivel de organización es mucho mejor. Pero cuando van logrando sus objetivos, la organización se va debilitando. Y entonces se vuelve una isla, mi familia y nada más. Y no pienso en comunidad. Y eso es un problema para
poder responder en emergencias, porque si no trabajas de forma organizada, es muy probable que los daños sean mucho mayores. Así es, voy a contarle una experiencia del lugar donde yo vivo. Lamentablemente el agua, las aguas servidas producto del ciclón Yaku llegaron hasta mi zona, y eso que yo soy bastante lejana de estos puntos de quiebre, ¿no? Estas quebradas. Entonces todos se organizaron para la limpieza y para evitar que ingresen a los hogares poniendo las bolsas de arena. Sin embargo, hago la mea culpa correspondiente que no nos hemos vuelto a organizar para conocer si pasa lo mismo o si hay un sismo. Deberíamos hacerlo, porque cuando ocurría esto seguramente mucha gente sí lo hizo, como en el caso de la zona donde yo vivo, ¿no? Hablaron con las vecinas, las bolsas de arena, la organización, pero de ahí se olvidaron. Sí, justo conversando hace un momento, antes de salir al aire, decíamos eso, ¿no? Cuando ocurre la emergencia, en esos momentos estamos preocupados sobre el problema, pero al pasar el tiempo, nos olvidamos y no recordamos que vivimos en un país donde existen diferentes tipos de fenómenos que son peligrosos. Lluvias, bajas temperaturas, sismos, actividad volcánica como está pasando en Arequipa, Moquegua, ¿no? Y esto tiene que ser permanente. No solamente tenemos que estar organizados y preparados cuando se presenta o cuando van a venir las lluvias o cuando ocurre un sismo en alguna parte del país o de países vecinos. Tenemos que tener conciencia de que al vivir en un país donde existen diversos peligros, tenemos que saber cómo actuar ante cada uno de ellos. Y que nuestro accionar no solamente tiene que ver con cumplir en un ejercicio, en un simulacro. Nuestro accionar tiene que salvar vidas. Si nosotros no estamos preparados, la cantidad de daños y pérdidas va a ser mucho mayor, no solamente en infraestructura, sino en vida y salud. ¿Y hay algún nivel de coordinación, de preparación, por ejemplo, a los gremios de transporte público para que también se sumen a esto de un simulacro, sea en la mañana, en la tarde o en la noche? Porque en el transporte público ni se ve el simulacro, ni se siente el simulacro. Uno sabe que está en simulacro porque el tráfico se detiene, porque hay un policía, porque la sirena del bombero está sonando a tanta distancia, la policía igual, la ambulancia igual, y uno, estamos en simulacro. Pero no están participando en el simulacro. ¿El transporte público como sector está involucrado dentro de la estrategia? Sí, debería estar involucrado. Existe la directiva que cuando se desarrolla un simulacro, se tiene que detener el tránsito. Pero lo que mencionas es cierto. Solamente el tiempo en que dura el ejercicio son las sirenas y de ahí todo transcurre normal. Y la gente anda pidiendo que ya avance el tráfico. Claro, y eso es peor, ¿no? Como siempre estamos con el tráfico, están exigiendo, ¿no? Pero ahí más que las directivas tiene que ver con la conciencia de las personas. Así es. Yo creo que si nosotros en nuestro país no estamos tan preparados como deberíamos, tiene que ver con las personas, porque nos olvidamos fácilmente de que vivimos en riesgo. Y eso es un riesgo también, ¿no? Olvidarte que vives en zonas donde pueden haber daños y pérdidas, ¿no? Es un riesgo para la propia familia. Entonces, si no nos organizamos, si no estamos preparados, si no tenemos el plan familiar de emergencia, si no tenemos una mochila de emergencia, entonces la probabilidad de que podamos superar este proceso va a ser bien baja. Muy bien, señor Liza, por favor, finalmente hagamos la invitación a participar todos en este simulacro nacional multipeligro. Sí, es importante que reconozcamos que vivimos en riesgo y que la preparación forma parte de los procesos de la gestión de riesgo de desastres. Participar en el simulacro no solamente demuestra nuestra cultura de prevención, sino que nos permite saber cómo actuar y de esta manera evitar que hayan pérdidas de vidas humanas. Participar en un simulacro forma parte de la preparación familiar. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.